¿sí? Para la próxima clase van a revisar las guías, ¿sí? Este tiempo que nos queda de clase, entonces vamos a hablar de aspectos a tener en cuenta para poder abordar este diseño de proyecto. En este momento ninguno tiene el proyecto así pues como acabado, tienen una idea, ¿sí? Una idea que es para preescolar, ¿sí? Ya habíamos abordado como cosas importantes que son los métodos de lectura, las dimensiones, que son elementos, digamos, base de cualquier enseñanza de nivel transición y preescolar. Aclaremos pues que las sesiones que diseñemos, el proyecto debe quedar alojado en una plataforma para que cualquier persona, un niño obviamente preescolar o algún adulto que esté en proceso de alfabetización lo pueda hacer, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué implica? Alojar toda la información en una plataforma. Para continuar entonces, concluimos pues que, por ejemplo, en el caso del proyecto, todos y cada uno debe tener muy claro qué obras van a elegir para promocionar pues esa docencia a estos chicos de preescolar, ¿sí? Que pueden ser ficticios o que pueden ser reales, no lo sabemos. Primero hay que diseñar la propuesta para poder saberlo también, ¿sí? Todos deben tener muy definidas las obras porque eso me permite saber bien hacia dónde conduzco mi didáctica, ¿sí? Todos vamos a trabajar con Emilia Ferreiro y otros autores también, pero digamos que desde lo esencial que tiene que ver con preescolar, ella nos permitirá justificar y darle solidez a este proyecto, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Escuchemos a María Camila. María Camila, si quieres hablarnos un poco de tu proyecto para contextualizarnos. Pues más o menos la idea, profe, la que hemos estado comentando todos estos días, Ajá. pues la idea principal del proyecto, a pesar de que tiene como van a haber como muchos instrumentos, como quien dice, que será como el arte, la estética, también los hechos históricos podría entrar ahí. Eh, entonces, pero principalmente va con la literatura, por supuesto, ya que por medio de la lectura ellos se van a enterar de todo eso, de todo lo anterior, ¿no? Ajá. Pues básicamente es eso, profe, también incentivar los valores, por supuesto, mucho eso. Eh, y olvidé también las obras, profe, hasta ahorita pude revisar el Edmodo, que usted me había devuelto el mensaje, yo hasta ahorita no lo había Bueno. mirado. Ajá. En cuanto a las obras, había pensado acerca de varios pues, mitos, así de las regiones, como por ejemplo puede ser el mito Huitoto de la gran serpiente, que también está adaptado para niños y que tiene, está ilustrado. Ajá. Eh, También podría ser Ibarda Col. A mí ese autor me gusta bastante y me parece que para los niños es como súper chévere. Al igual que lo de Para Torre, preescolar es súper indicado. así es, profe, al igual que lo de Torre de Papel, ya que pues dependiendo del color está como para ciertas edades, ¿no? Para Ay, ciertas, pero eso ya bueno, está como muy mandado a recoger. muy trillado. Sí, no. Yo preferiría que sean obras así más contemporáneas como las de Iván Dacol o incluso estos mitos adaptados a niños para preescolar. Eh, Porque ahorita hay mucho, pues hay bastante para trabajar con los niños de preescolar. Por ejemplo, esta historieta Ruidos Extraños que trabaja también la parte de la violencia. Yo que les sugiero, muchachos, que elijan temas específicos. Por ejemplo, Adriana ya eligió un tema, cuentos en tiempos de encierro. Ahora le falta desarrollar la didáctica, ¿sí? Pero entonces cuando yo digo cuenta un cuento, también es como son didácticas específicas, no es un curso para todo un año,
ni es un programa permanente del ministerio o un plan de lectura permanente, no, es una didáctica de 4 sesiones. Entonces, yo optaría porque elijan un tema específico y un criterio específico para la selección de esas obras. ¿Me hago entender? Entonces, habíamos hablado, yo puedo trabajar la violencia, el arte, los colores, las vocales. Al yo hablar de todo lo anterior no cabería en el proyecto. Tendría que ¿Cómo? enfocarme única al yo hablar de todo lo anterior que integraría mi proyecto, que es acerca del arte, la historia y demás. Tendría que como unificarlo en un solo concepto. Pues, por ejemplo, si vas a trabajar arte e historia, entonces ya, o sea, cuentos o textos relativos solo a eso. Es que es Ok. más, son 4 sesiones, o yo diría o arte o historia, porque en preescolar hay mucho relativo a la dimensión artística, al desarrollo de la dimensión artística, basados en colores, texturas. Por ejemplo, Chigüiro dibuja, Ajá. ¿sí? Chigüiro hace no sé qué con las manos, ¿sí? Entonces, ¿qué dimensión vamos a trabajar? ¿Por qué, muchachos? Porque es que cuando yo selecciono las obras, por ejemplo, de historia, yo puedo trabajar el que trabajamos del niño estrella, ¿sí? De historia puedo trabajar los niños no quieren la guerra. De historia puedo trabajar 4 textos tranquilamente que tengan una dimensión histórica, sea local o mundial. El niño estrella habla de la Segunda Guerra Mundial. Sí me hago entender, o sea, si yo combino muchas cosas, voy a terminar desenfocando y realmente cuál es el aporte. Si yo fuera niño, o sea, es mejor que a uno lo pongan a hacer algo que tenga una continuidad y no un poquito de cada cosa. ¿Me hago entender? Sí, ¿aló? ¿Están ahí? Sí, profe, la escuchamos. Ese criterio, ese tema, eso, un proyecto tiene un tema específico. Cambia un programa o un currículo de un año, aborda muchos temas, ¿sí? Bueno, entonces ese es un punto. Escuchemos a Carol. Carol, ¿estás ahí? ¿Aló, Carol? Profe, Caro creo que no tiene audio. Bueno, podría escribir si tiene la facilidad. Lina. Bueno, antes de Lina, escuchemos a Andrés porque Andrés se desconecta. Fermín. Yo, profe. Ajá. ¿Sobre qué, profe? Solo Pues sobre el proyecto. como tú hablas como de ¿cuál va a ser tu criterio de selección de las obras? Bueno, profe, es que como yo le estaba comentando en mi proyecto, yo más que todo quiero es que el niño se evoque la realidad, o sea, que mire los diferentes acontecimientos o problemáticas que están sucediendo en estos momentos, ¿cierto? En el parcial, por lo mismo coloqué, o sea, todas las obras que yo coloqué en mi parcial son obras que tienen como que un poquito que me gustaría que el niño supiera. En este caso, pues le voy a hablar de 3 obras que yo apunté y que tengo, eh, que quisiera agregar a mi proyecto. Una que se llama La Granja, Ana en la Granja, que es de Elsa Bosco. Trata de una niña que vive en la granja, le gusta ayudar a sus padres en los oficios de la casa. Ella y su vaca Brunilda viven muchas aventuras y vemos cómo Ana le encuentra solución a todos sus problemas. Tenemos también El huevo sin sal, que es de la misma autora. Trata sobre una pequeña hada que vive en un frondoso bosque. Este cuento nos muestra mediante anécdotas y detalles una naturaleza viva y unos bosques rebosantes de actividad. Nos acerca también a las distintas realidades de la tierra. Además, está recién reeditado, o sea, la acaban de editar.
Otro que se llama Corre, corre, ratoncito. Trata de un ratoncito que anda buscando con urgencia un nuevo hogar. Y mientras tanto encontrarás varios obstáculos que sobran afrontar y solucionar. Bien. Entonces, más lo que yo estoy buscando es eso, o sea, es como que tratar de integrar al niño al día a día. O sea, que él desde pequeño conozca que hay ciertos problemas, que hay ciertos problemas que ellos pueden buscarle también soluciones. Entonces, como lo de Ana, el cuento, decía de una niña que vive en un pueblo, en un ranchito, tiene diferentes dificultades, eh, pero en sí ella todos los días está feliz y le ayuda a su mamá en los quehaceres de la casa y a todos los problemas que se le presenten ya buscando soluciones. Entonces, más que todo eso es lo que quiero, como que esos cuentos sean como una inspiración para el niño, o sea, por eso hablo de magia. Cuando hable de magia, vamos a lo que el cuento va a ayudar a transformar la mentalidad de ellos. Bueno, pero esa, o sea, por ejemplo, si tú no explicas eso, yo no sé ese concepto de magia, por lo cual me parece que hay que pulir un poquitico más el enfoque de la magia, porque un niño, la magia, pues yo entiendo la magia como algo muy literal, ¿sí? Pero la realidad social no la entiendo como magia necesariamente. Entonces, por eso yo les decía que ya tú explicando las obras, pues ya uno entiende más a qué va, digamos, ese proyecto, ¿sí? Entonces vamos a redondear, miren. Bueno, por acá Carol nos dice, el proyecto de ella es literatura infantil en el teatro como medio de expresión oral y escrita. Bueno, es muy amplio. Es un proyecto muy amplio y hay que aterrizarlo a la edad de los niños de preescolar. Entonces yo me quedaría con la expresión oral. ¿Por qué? Porque es muy difícil que los niños escriban una obra de teatro, entonces uno que hace una adaptación con ellos de esa expresión oral, también digamos desde con videos y ahorita como estamos en esta virtualidad, la expresión oral digamos que es ya un tema. Entonces, finalizamos con Lina, pero antes de que Fermín se vaya, antes quiero compartir estas dos diapositivas que nos permiten redondear. ¿Sí están mirando? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué aspectos? Miren que nosotros apenas estamos redondeando la idea, ¿listo? Entonces, ¿qué aspectos debo tener en cuenta para poder nutrir esa idea? Entonces, primero, la población. Entonces, ya sabemos que es preescolar, niños que van de los 4 máximo a los 6 años, que están en proceso de alfabetización, o adultos mayores que quieren aprender a leer y a escribir. Esa es la población, como de esta práctica. Bien. ¿Qué dimensiones se van a desarrollar? ¿Cómo sé yo eso? Todo lo guía uno mucho las obras que yo voy a trabajar y el resultado que yo quiero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de María Camila, si va a elegir la dimensión artística, ¿sí? Siempre trabajamos la dimensión comunicativa, cognitiva, porque se trabaja el lenguaje y la comunicación, pero complementariamente yo puedo, esas obras me permiten desarrollar la dimensión ética, ¿sí? La dimensión espiritual, la dimensión social histórica. ¿Recuerdan las dimensiones? Entonces, también ubicarme en esa dimensión me aporta a mí mucho para ubicarme en mi trabajo, ¿sí? ¿Qué método de lectura voy a utilizar para aplicar estos proyectos? ¿Sí? Por ejemplo, para la oralidad, ¿sí? ¿Cómo voy a desarrollar esa oralidad? ¿Qué ejercicios voy a proponer? ¿Qué lecturas voy a proponer para que ellos al final sí entreguen ese videocuento? Por ejemplo, en el caso de Adriana, ¿sí? Para que sigan esas pautas, ¿qué métodos de lectura voy a utilizar?
¿Qué talleres voy a desarrollar con alguno de ellos? Bien. Tener en cuenta los autores, pero en este caso pues están muy definidos para la alfabetización, que son Emilia Ferrer y Taberowski. En cuanto a los métodos de lectura, pues ya lo vimos, están Doman, Montessori, Waldorf, entonces también eso para las actividades que les vamos a poner a hacer. ¿Cuál es el criterio de la selección de obras? ¿Cuál va a ser esa temática transversal que también está muy relacionada con la dimensión, ¿cierto? Entonces, si trabajo arte, pues voy a elegir obras que resaltan eso. ¿Sí? En preescolar se trabaja mucho los colores, las formas, como la que vimos de cosas amarillas. Bueno, si voy a trabajar la violencia, la realidad social, tiene que estar, lo ético tiene que estar relacionado con esa selección de obras. En el caso de Lina, por ejemplo, que trabaja la diferencia, el otro, ¿sí? Que es parte de la dimensión ética, entonces debe haber una selección desde lo afro, unas obras de la literatura infantil específicas para esa población de preescolar. ¿Sí? Cuando yo leo esas obras, ¿sí? Cuando ya las elijo, las leo, me doy cuenta que hay una temática específica, ¿sí? Que cuando hablo de literatura afro, me están hablando de tradiciones, de música, de alimentos, del mar, de ecosistemas, ¿cierto? Pero cuando hablo, por ejemplo, de literaturas que tienen que ver con las texturas, de cuáles son esas propuestas, están los animales, están, ¿sí? Con las obras que nos expresó Fermín, digamos que cuáles esos elementos en común y cuáles no. Eso me permite también entender cómo voy a articular ese proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si uno está haciendo un proyecto sobre mitologías, las mitologías hablan de dioses, de seres sobrenaturales, ¿cierto? De los astros, tiene como unos temas que me permiten. Si voy a trabajar el tema de la ecología, entonces está desde reciclar, animales en peligro de extinción, el agua, el acceso al agua, ¿sí? La contaminación, cómo reducir mi huella ecológica, todo esos son temas que se desprenden de ahí y de las obras que elijo. ¿Qué temática de la alfabetización se va a abordar? Entonces, se va a desarrollar la oralidad, se va a desarrollar algún tipo o un avance en las grafías, ¿sí? Se va a trabajar las vocales, se van a trabajar cierto tipo de consonantes, también hay que articularlo a los temas propios de la alfabetización en preescolar. Una pregunta que mi compañera Karen me está preguntando algo, de que cómo haría ella para la clasificación de obras si lo de ella sería por medio del teatro. ¿Sería variado o tiene que ¿Cómo si sería por medio de qué? Del O sea, teatro. sí, Ah, pues ella tiene que elegir unas obras de teatro para niños específicas. Por ejemplo, pero, Jairo Aníbal Niño tiene unas muy pero lindas. entonces la temática sería variada de diferentes temas o tiene que coger también un tema. Es que las obras son las que hablan de eso. Cuando yo me ubico en una obra que a mí me gusta, la obra habla de las temáticas. Como el teatro es tan escaso, entonces ella tiene que elegir un par de obras y mirar de qué es lo que se lee en esas obras. ¿Me hago entender? ¿Cómo se trabaja el teatro con niños? Porque el teatro con niños no se trabaja igual que adultos. Es más, se elabora mucho la improvisación. Entonces, si ahondamos en eso, vamos a encontrar, porque así solo, sin leer ni nada, es muy difícil uno también articular un proyecto. ¿Qué han hecho los demás? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué obras se han hecho en Colombia de teatro infantil? ¿Sí?
o en Latinoamérica o en otros lugares. Hay que tener una selección de obras. Bien, y finalmente debo tener en cuenta el resultado que persigo. ¿Yo qué quiero que ellos produzcan después de esas 4 sesiones? Bien. En cuanto a los elementos que debe tener el título, el objetivo y la pregunta, entonces debe tener en cuenta la población, la metodología que se va a utilizar, el autor, ¿sí? O el tipo de literatura infantil que se va a emplear, la temática de lectoescritura, la temática transversal de las obras. Son como elementos claves que uno dice el título más o menos debe cumplir con estos elementos. Bueno, entonces hasta ahí pues como lo que teníamos para hoy, ¿sí? Ya saben que es súper importante que definan esos aspectos. En el caso, Profe, de Lina, ¿sí? Vamos a profe, escuchar a Lina. en mi caso, pues mi proyecto en sí es sobre la literatura infantil afro, teniendo en cuenta los libros álbum, ya que en ese quiero que, profe, en este caso yo quiero ver quizás con qué autores yo puedo trabajar, pues yo estaba revisando en algunas páginas como en Maguarec y historias contadas para ver si encuentro como en sí algunos En libros álbum que tengan que ver territorios con narrados hay unos libros muy lindos para arrullos, hay unos sobre cocina, sobre historias míticas que son para niños. Ok, profe. Ahí hay unos muy buenos. Con que elijas 3 y un video bonito, un cortometraje bonito, me parece que ahí vamos, ¿sí? Bien, entonces Bueno, muchachos, ¿qué dudas tienen al respecto hasta ahora? Pues yo sé que hay muchas, ¿sí? Pero más o menos vamos como aterrizando, ¿sí? Cada uno ya tiene una idea, pero hay que pulirla, depurarla. ¿Por qué? Porque un proyecto aula es algo muy, muy específico. No es como una cosa gigantesca, no. Dudas que tengan hasta este momentico. Muchachos. No sé, profe. Es que no estoy segura cómo formular mi pregunta, No, pero problema. todavía, pues, o sea, por ahora ya yo les voy a decir cómo vamos a avanzar para lograr esa pregunta problema, ¿sí?